Bueno, no sé si me escuchan. Gracias. Pues estamos aquí para el coloquio del posgrado en Ciencias Físicas, del campo del conocimiento de medios continuos. Y el día de hoy, René Ledesma Alonso nos va a presentar este trabajo que es un faquir esférico infeliz, que medio estábamos platicando que debía ser un faquir esférico triste, más que, más que infeliz. Infeliz en español tiene una connotación un poco distinta. Les platico un poco sobre René. René hizo su licenciatura en Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería, la maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales, bajo la supervisión de Roberto Sanit. Hizo luego el doctorado en el IMFT, en el Instituto de Mecánica de Fluidos de Toulouse, bajo la supervisión, según yo, de Dominique Legendre. Y después hizo un postdoctorado en París, con, ahí ya se me olvidó, Eli Rafael. con Elie Rafael. Y bueno, en general René se ha especializado en hacer todo, ha hecho experimentos, ha hecho teoría, ha hecho simulaciones numéricas, y bueno, en general es una persona muy accesible y los invitamos a que siempre tengan preguntas. Gracias. Gracias, Fede. Gracias, Alberto, por la invitación. Eh, Retomando las palabras de Fede, creo que mi primera recomendación para ustedes estudiantes es vayan a donde haya dinero. En donde están las becas es donde tienen que ir. Entonces, ese es un poquito el resumen de mi trayectoria. Yo he tenido que ir justamente en donde había recursos para poder continuar haciendo cosas divertidas, ¿no? Y afortunadamente me he divertido. Y entre esos trabajos divertidos que he realizado es justamente este del faquir esférico. Desgraciadamente no me dejaron publicar con ese nombre, no le pareció a algunos colegas revisores, pero la idea es esa y no perdí la oportunidad de ponerlo en una plática, ¿no? Para mostrarles cómo está el asunto. Justamente platicando con Federico hace unos minutos, estábamos tratando de recordar qué tanto se ve de mecánica del contacto en algún posgrado en la UNAM. Eh, por lo menos en ciencia de materiales no. No sé si en ciencias físicas haya un poco de esto o cada uno de ustedes haya tenido que meterse en caso de que hayan tenido que trabajar con mecánica del contacto, con tribología. En particular me gustaría empezar con una pequeña introducción de lo que es la mecánica del contacto, a pesar de que es el primer capítulo de Landau, el volumen 7 de elasticidad. Teoría de elasticidad no es algo muy estudiado o que se le dé un poquito más de profundidad. En particular, pues el problema del semiespacio. En este caso lo que tenemos es, ¿dónde está el apuntador? Aquí está. Tenemos un semiespacio y una carga normal a este mismo semiespacio en una posición en la que vamos a nosotros considerar que es el origen. Este problema fue resuelto por Boussinesq en 1885. El semiespacio tiene propiedades elásticas, modo de Young y coeficiente de Poisson, y pues lo que hizo fue simplemente resolver las ecuaciones eh, de elasticidad lineal para este problema, considerando que hay un plano, en este caso es el plano Z, que está limitando al semiespacio. Entonces es una carga que es ortogonal justamente a este plano Z, y lo que encontró Boussinesq fue justamente las expresiones para determinar el desplazamiento en la dirección radial y el desplazamiento en la dirección axial en coordenadas cilíndricas. Es un problema axisimétrico. No voy a entrar en detalles de las ecuaciones, pero sí en qué representan, sobre todo en la superficie, que es lo que nosotros observamos cuando vemos un problema de mecánica de contacto. En este caso es algo muy idealizado, es un problema, una carga puntual, no existe, ¿no? Pero podemos analizar qué es lo que nos dice esta solución y para qué nos puede servir. Como les mencionaba, en particular el desplazamiento en la superficie del semiplano
pues va a estar dado por esto. Tenemos el desplazamiento en R, el desplazamiento en Z. Lo estamos observando aquí. El plano, la superficie del semiplano es la línea azul. Le puse por ahí unos puntitos para que puedan ustedes seguir a dónde se desplazaron esos puntitos de acuerdo a la carga que se aplicó. Por aquí están las características, en particular es aluminio lo que yo considere, el coeficiente de Poisson y el modo de Young, y una carga de 1 kilonewton. Entonces así es como nosotros nos imaginamos que es la deformación justamente con esta carga puntual, la curva roja con las mismas bolitas, ¿sale? Ojo, no es que no haya deformación a dirección radial, sí la hay, lo que pasa es que la escala radial es muy grande, ¿vale? No se alcanza a observar, mientras que la escala vertical, pues estamos hablando de las decenas de micras, entonces sí lo alcanzamos a observar en esta representación, ¿vale? Como les decía, es un problema idealizado, no tenemos en la realidad cargas puntuales, estaríamos saliéndonos de la hipótesis del continuo, pero lo que sí podemos hacer es utilizar justamente esta solución para determinar el desplazamiento de, vamos a decir, un punto A que está localizado en alguna posición en la superficie del semiplano. Lo que estamos viendo ahora es justamente la vista superior del semiplano, ¿sale? Aquí tenemos el eje X y el eje Y, tenemos el origen del sistema de referencia, tenemos el punto A por ahí, y lo que hacemos es, por ejemplo, tener una zona, en este caso sería una zona circular, una región circular en la que vamos a aplicar una carga distribuida. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el desplazamiento que va a tener el punto A de acuerdo a esta carga, pues lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de superposición lineal. Entonces, el desplazamiento que es ocasionado en el punto A debido a una carga puntual que se aplica en el punto B, pues ese se le tiene que sumar a todos los demás desplazamientos que se provocan justamente por la carga que está distribuida en toda la red. Entonces, por eso tenemos que aplicar justamente esta integral de superficie en todo el dominio de la aplicación de nuestra carga distribuida, en donde dentro de este término, que es el desplazamiento debido a la presión en un punto en esta zona, pues van a aparecer los esfuerzos que dependen justamente de la posición del punto B, ¿vale? Respecto al origen. El punto B lo vamos a describir como la posición respecto a la posición relativa del punto A. Entonces, es la posición del punto A y luego la posición relativa de B respecto de A, así está marcado aquí, la posición radial. El ángulo también se puede calcular de esa manera, y utilizando justamente la diapositiva anterior, el desplazamiento en la dirección Z, pues ya trasladado justamente a las nuevas variables, ¿vale? Que en este caso va a ser los esfuerzos y la distancia que hay respecto al punto A, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que meter en esta integral, todos los ingredientes, y con eso podemos calcular esta W, que es el desplazamiento del punto A debido a toda la carga distribuida en la región omega, ¿no? Por lo general, cuando ustedes hacen este cálculo, pues hay dos casos. El primer caso es cuando A se encuentra dentro de la zona de aplicación de la carga, y la otra es cuando está fuera. Entonces, el procedimiento no es exactamente igual, cambia un poquito los límites de integración, y hay que analizar ese tipo de situaciones para poder hacerlo. No voy a repetir los cálculos aquí, ustedes lo pueden revisar en algunos libros que un poquito más adelante les voy a mencionar para que revisen esta información, pero sí vamos a utilizarlo justamente para ciertos casos muy básicos y sencillos que nos van a servir para entender el porqué del faquir esférico, ¿no? Entonces, en el 1946, Snedon presentó justamente la solución formal del problema del semiplano y un indentador cilíndrico plano rígido de radio A. Entonces, sobre este indentador aplicamos una fuerza, entonces va a tener un desplazamiento uniforme en su superficie que está en contacto con el semiplano. El semiplano sigue teniendo las mismas características, ¿sale? Por ahí estoy definiendo este coeficiente elástico, ¿sale? Nuevamente, si ustedes utilizan el aluminio como ejemplo, ¿sale? Con este modo de Young y este coeficiente de Poisson, una carga de 100 kilonewtons aplicada sobre el indentador con un radio de 1 milímetro. Entonces, la solución de Snedon, pues simplemente nos dice que podemos calcular el esfuerzo en la superficie y la indentación, dadas por estas fórmulas. Entonces, el esfuerzo en la superficie en el centro, justamente por eso tiene el cero aquí, está dado por la fuerza y el área de contacto. La indentación depende también de la fuerza y del radio de contacto.
Entonces, estas son soluciones que Snedon desarrolló justamente aplicando la metodología que les acabo de presentar en la diapositiva anterior. ¿Vale? Entonces, considerando el aluminio, con esta fuerza, este radio del indentador, ustedes pueden determinar el esfuerzo en el centro y la indentación del orden de los megapascales, cientos de megapascales, y la indentación del orden de las decenas de micras. ¿Vale? ¿Qué es la indentación? Bueno, pues si no se deformaran los dos materiales y se pudieran superponer, pues sería qué tanto entraría el indentador dentro de nuestro semiespacio. ¿Vale? No solamente, Snedon no solamente entregó estos resultados, él entregó justamente utilizando transformada de Hankel, que no es otra cosa más que transformada de Fourier en coordenadas axisimétricas, cilíndricas axisimétricas, pues entregó también cuál es la distribución de cargas en la superficie, está dado por esta fórmula, es bastante sencilla y, ojo, si hay que tomar en cuenta si estamos dentro y fuera de la zona de contacto, en problemas de mecánica del contacto siempre hay que pensar en eso, ¿vale? Y el desplazamiento, ¿no? Entonces, no vamos a ahondar en detalles de las fórmulas, sino más bien ver las gráficas. Justamente aquí en la parte superior vemos la carga, la distribución de cargas en la superficie, y aquí vemos la deformación. Entonces, está normalizado respecto a la carga central y está normalizado respecto a la indentación. Entonces, pues lo que vemos es que donde tienen cero aquí ustedes, pues no hay contacto, no hay carga que se está aplicando sobre el semiplano, pero en la zona en donde está el indentador, ahí tenemos justamente que los esfuerzos divergen, ¿vale? En las esquinas, a la naturaleza no le gustan las esquinas, ¿vale? Entonces, sigue siendo un problema idealizado de Snedon del indentador, un indentador rígido, perfecto, ¿vale? Entonces, por eso es que divergen la carga, ¿sale? Pero vemos, bueno, claramente como bajan, llegan al valor justamente de la carga en el centro. Aquí tenemos 1, no se alcanza, bueno, más o menos se ve en escala, pero aquí tenemos 1, ¿sale? Y respecto al desplazamiento, pues vemos claramente cómo el indentador, aquí está en línea punteada, está entrando en el semiplano, está deformándolo, está provocando justamente esta deformación. Entonces vemos un desplazamiento uniforme debajo del indentador y vemos cómo el desplazamiento se va a propagar dentro de nuestro semiplano. ¿Sale? Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, no duden en detenerme, en preguntarme cualquier cosa que salga de él. ¿Sale? Bueno, ese es el problema de Snedon, del indentador. Tal vez un problema un poquito más conocido es el problema de Hertz, que resolvió en 1882. Cuenta la leyenda que lo hizo en unas vacaciones de Navidad. Se quedó encerrado debido a la nieve y pues no tenía otra cosa más que hacer mecánica de contacto y resolver este problema. No lo resolvió en particular para la geometría que le estoy mencionando, que le estoy mostrando aquí. Él lo resolvió para el contacto entre dos esferas, ¿vale? Pero bueno, si hacen uno de los radios de las esferas muy grande, pues van a tener la misma situación que tenemos aquí, ¿no? Entonces, tienen una esfera y tienen el semiplano y lo que hacen es nuevamente comprimirlas, ¿sale? Entonces, aplicar una fuerza sobre la esfera para ver cómo se va a deformar tanto ella como el semiplano. En este caso vamos a tener dos cuerpos, entonces hay que pensar en las propiedades mecánicas de la esfera y las propiedades mecánicas del espacio, ¿sale? Del semiespacio. Por aquí tenemos, esta es la forma de la esfera. Una de las aproximaciones de Hertz utilizó para resolver este problema es considerar que el radio de la esfera es muy grande comparado con la zona de contacto, y eso permite justamente utilizar esta aproximación parabólica de la forma de la esfera, ¿vale? Por aquí también está justamente la separación que hay entre las dos superficies. El único punto que está en contacto antes de que nosotros apliquemos la carga es justamente la posición en el origen, ¿vale? Ahí es donde empieza el problema. Y una vez que se aplica la carga, pues esta separación en función de la posición radial, pues va a cambiar, ¿no? Entonces otra vez es un problema axisimétrico, ¿vale? Aquí estoy definiendo este parámetro elástico de esta manera, incluyendo los parámetros elásticos de los dos materiales. ¿Y qué es lo que sucede? Pues tenemos una fuerza de compresión, eso va a provocar una deformación. La deformación va a provocar una región de contacto que va a tener un radio A y una indentación Z, ¿vale? Entonces, la separación entre las superficies va a estar dada, justamente esa es delta de R, va a estar dada por la forma original de la esfera, ¿vale? Eso nos va a dar la separación original de la esfera y el plano, menos la indentación, más la deformación, ¿no? Entonces, y la deformación va a estar incluida en los dos términos, la deformación tanto de la esfera, el subíndice R quiere decir por el radio de la esfera, ¿sale? Y la deformación omega, bueno, perdón, el desplazamiento infinito va a ser el desplazamiento que va a tener el semiplano, ¿sale? Entonces, pues esto fue lo que resolvió Hertz. ¿Qué fue lo que hizo? Fue, una vez que se establece el contacto debido a la aplicación de la carga,
pues la separación se vuelve cero en la zona de contacto. Eso quiere decir que el desplazamiento está dado por la indentación y por la forma original de la esfera. A partir de eso, pues se encuentran justamente parámetros como el área, el radio de contacto, que va a estar dado en términos de la radio de la esfera, el parámetro elástico y el esfuerzo en el centro, la indentación. Esta tal vez es la fórmula más conocida de la solución de Hertz, la indentación relacionada justamente con el radio de contacto al cuadrado entre el radio de la esfera. Es una fórmula que se utiliza muchísimo en tribología y en mecánica de elementos que están en contacto, como rodamientos, por ejemplo. ¿Sabe? Se puede calcular la fuerza total que se aplica sobre los dos, sobre los dos cuerpos para tener este contacto. Está relacionado justamente con el radio de contacto y el esfuerzo central. Y tal vez esta sea la forma más conocida de las relaciones de Hertz, ¿sabe? Que ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros de mecánica del contacto, relacionando justamente la fuerza con el radio, la fuerza con la indentación y la fuerza con el esfuerzo central. Entonces, nuevamente aquí les menciono, les pongo parámetros del aluminio para los dos materiales, para que ustedes tengan una idea de más o menos cuánto va a ser cuál es el orden de magnitud de la indentación, de los esfuerzos, del área de contacto, siempre y cuando consideren esta fuerza de 1 kilonewton y un radio de la esfera de 10 centímetros, ¿no? Entonces, es algo que normalmente nosotros podríamos hacer, ¿no? Un experimento. Sin embargo, este tipo de valores de indentación, pues no lo vamos a observar a lo. Tendríamos que hacer el experimento y utilizar un microscopio para poder ver justamente esto. Y aún así, el problema es que los materiales que estoy mencionando aquí no son transparentes. Tenemos que hacerlo con algún material transparente, cambiarían los parámetros. Entonces, es justamente lo que les voy a presentar un poquito más adelante, resultados justamente de un experimento de ese tipo. Bueno, más visual es justamente la distribución de cargas en la superficie. Esto es lo que se observa como carga en la zona de contacto. Tenemos fuera de la zona de contacto cero, luego tenemos la carga que va a aumentar hasta el centro de la zona de contacto y luego vuelve a disminuir hasta cero. Nuevamente ahí acaba la zona de contacto. Y lo que vemos aquí son los desplazamientos. Entonces, la línea azul que tiene puntitos es la superficie del semiplano. Lo que están viendo ustedes en punteado, que se ve por acá, es justamente la esfera, ¿vale? Si está penetrada completamente en el semiplano y no se deformara ninguno de los dos, entonces lo que veríamos es que la indentación sería desde aquí hasta acá, esta distancia, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que sucede con los materiales? En este caso, como son aluminio los dos, el ejemplo que les puse, pues la esfera se va a desplazar y se va a deformar, es la línea discontinua que ven por aquí. Aquí los dos materiales están en contacto en esta zona, entonces esta es la esfera, y el semiplano se va a desplazar su superficie, es esta línea continua negra, están en contacto por acá y luego se vuelven a separar. Y pues observamos la deformación justamente de los dos materiales de desplazamiento y pues eso claramente nos muestra qué es lo que está pasando en la zona de contacto. ¿Vale? Se los menciono hace un ratito, ustedes, todo lo que les acabo de presentar no es otra cosa más que la teoría básica de la mecánica del contacto que ustedes pueden encontrar en el primer capítulo de Landau. Si no me equivoco, deben ser las últimas secciones, ¿sale? Está muy interesante y la manera en la que lo aborda Landau y Lifshitz es bastante claro, ¿sale? Entonces los invito a que ustedes revisen esta joya. Y el libro clásico de mecánica en contacto es el Johnson. Entonces, también aquí está, es todo un capítulo completo el que Johnson le deja a la teoría de Hertz para justamente entender cuál es la interacción entre los materiales y la deformación que se puede dar, ¿vale? Bueno, ahora sí, los introduje un poquito a la mecánica del contacto para empezar a platicar del fakir y de la cama de clavos. Bueno, como se lo imaginaron, no es realmente un fakir, lo que tenemos es una lente esférica. Entonces, se fabricó con PDMS, justamente en un molde de una sección esférica, se fabricó una lente y también se fabricó lo que a mis colegas yo siempre les digo que es el tapete de baño, ¿vale? Porque es lo primero que se me viene a la mente cuando lo va así, pero es una superficie estructurada, ¿vale? Es una superficie estructurada, entonces lo que vemos es que hay un arreglo hexagonal de cilindros o pilares, ¿vale? Sobre la superficie, y pues el interés es justamente entender cuál es la interacción mecánica entre esos dos cuerpos, una lente esférica y un tapete que no es un semiplano, que es un semiplano que tiene protuberancias, y cuál va a ser el efecto justamente de esas protuberancias sobre la mecánica del contacto. ¿Va a aumentar o va a disminuir
la zona de contacto, van a aumentar o van a disminuir los esfuerzos. A la gente que hace tribología les interesa mucho este tipo de geometrías. ¿Por qué? Porque la fricción justamente cuando uno desplaza objetos, pues depende de la zona de contacto, ¿vale? Entonces, gente que estudia adhesión, por ejemplo, también para los geckos, ustedes seguramente han visto, ¿no? Que tienen pelitos que aumentan el área de contacto y eso aumenta la adhesión que tienen y por eso es que pueden pegarse a la pared, ¿no? Entonces, les interesa mucho este tipo de geometrías y pues justamente les hablo en plural porque unos colegas justamente fueron los que me invitaron a trabajar en este tema. Entonces, aquí está la descripción del problema que tenemos. Esta es la vista superior y esta es la vista lateral. Tenemos la lente esférica y tenemos la superficie estructurada. Antes de que apliquemos una carga y están solamente en un punto de contacto, pues entonces lo que observamos es esto. No hay deformación de ninguno de los materiales. Desde arriba lo que veríamos sería algo así. Ahí con una cruz les marco justamente el mínimo de la posición de la esfera. Este se puede desplazar, hay un desplazamiento que nosotros podemos provocar para colocarlo exactamente arriba de un pilar o centrado en el área justamente que se forma por estos tres pilares que se encuentran aquí. Entonces, podemos jugar con esos parámetros geométricos. E es la distancia entre pilares, D es el diámetro de cada uno de los pilares, y entonces uno puede calcular, por ejemplo, la fracción de superficie ocupada por los pilares, rápidamente con esta relación. La posición inicial de la lente va a estar dado justamente por la forma de la esfera. En este caso, estoy colocando el origen del sistema de coordenadas, si no me equivoco, por acá, ¿vale? Por ahí eh, hay una ligera discrepancia entre las fórmulas, discúlpeme, son un montón de fórmulas, entonces, eh, si hay alguna cosa que ustedes noten, me lo dicen, ¿vale? O me preguntan. Entonces, esta es la forma justamente de la esfera. La forma inicial de la superficie estructurada va a estar dado por esto. Hay una función de Heaviside justamente para determinar la posición de los cilindros. H es la altura de cada uno de los cilindros, aquí lo podemos observar, ¿sale? Y pues ustedes pueden jugar, es simplemente geometría, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí. Seguimos la misma metodología que siguió justamente Hertz. Entonces, determinamos cuál es la separación entre las superficies, como la diferencia entre la posición de la lente y la posición de la superficie estructurada, la diferencia entre las dos. En este caso no es cero la posición de la superficie estructurada porque tenemos justamente los pilares. Hay que restárselo a la posición de la esfera. Esto sería el desplazamiento de ambos cuerpos, tanto de la esfera como de la superficie, y la indentación hay que restárselo, ¿vale? Entonces aquí está. Esto es lo que nos da justamente el desplazamiento total. N es el número de pilares que están en el área de contacto. Entonces yo estoy separándolo todavía más en el desplazamiento que va a tener la lente debido al contacto con el enésimo pilar y la superficie debido al contacto del enésimo pilar con la lente, ¿sabe? Entonces se puede calcular también la fuerza de compresión al integrar los esfuerzos en el área de contacto. A va a ser el área de contacto, ¿sabe? Entonces, para poder yo determinar justamente todos los parámetros y poder resolver este problema, pues tengo que decir, una vez que aplico la carga y se deforman los dos materiales, voy a hacer que la separación sea cero en la zona de contacto, ¿vale? Entonces, al hacer eso, puedo determinar cuál es el desplazamiento en función de las formas originales y la indentación. Entonces, la indentación me va a decir cuál es el radio de contacto, el número de pilares que están en contacto, los esfuerzos y la fuerza total. Entonces, tengo todos los elementos para poder resolver mi problema y poder determinar qué es lo que está pasando. La realidad es otra cuando uno quiere hacerlo, justamente cuando se da cuenta que hay un montón de pilares en contactos y la densidad es grande. Entonces, hacerlo a mano es una locura. Hay que implementar métodos numéricos justamente para poder analizar lo que está pasando con este problema. Y lo que hicimos fue justamente eso, tomando en consideración la geometría de nuestro sistema. Si nosotros nos centramos en uno de los pilares, podemos jugar un poquito con la simetría y no tener que resolver para todo el espacio. Eso fue lo que hicimos. Entonces, este es el pilar central. Nos dimos cuenta que estos pilares que están en este pedazo de cuadrante por acá, pues la mayoría de ellos se puede repetir en espejo por acá y el otro triangulito por acá lo podemos dibujar. Entonces, realmente no tenemos que resolver para todos los pilares que están en nuestra superficie estructurada, sino solamente para unos cuantos. Hay que determinar justamente por la metodología que les mencioné
si yo quiero saber cuál es el desplazamiento en un punto dado, entonces tengo que saber a partir de los esfuerzos que se están aplicando en la zona de contacto, que sería aquí, por ejemplo, la parte superior de este pilar en contacto con la lente, pues saber cuál es el efecto de los esfuerzos que se están aplicando aquí sobre el desplazamiento de este punto. Y hay que hacer eso para todos los pilares, ¿vale? Entonces, de entrada, un pilar pues también se va a deformar, no va a tener la misma presión en toda su superficie, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue justamente pues dividir este pilar en pequeños cuadritos. Es un método que se le conoce como el método elemento de frontera, ¿vale? Entonces dividimos la superficie del pilar en cuadritos y ahora sí, en cada uno de estos cuadritos voy a considerar mi hipótesis que los esfuerzos son constantes, ¿vale? Entonces, imagínense, hago esto para cada uno de los pilares y luego eso por simetría lo repito. La cuestión es que afortunadamente ya hay gente que hizo trabajo analítico por nosotros. Entonces, en 1929, Lobbe justamente desarrolló lo mismo que hizo Snedon, lo mismo que hizo Hertz, pero para una región cuadrada de B por B, con un esfuerzo uniforme. ¿Sale? Aquí no le hagan caso a los subíndices, si quieren podemos hablar de los detalles de la metodología numérica después, pero esto simplemente quiere decir que es un esfuerzo uniforme en uno de estos cuadritos. Entonces, eso lo meto justamente, hay una función justamente detallada por Lobbe para determinar a partir del esfuerzo uniforme en el cuadro cuál es la deformación en una cierta posición XY para un tamaño de cuadrito B, ¿sale? Y lo que sí voy a hacer es que voy a integrar todos los esfuerzos en la superficie, toda la presión que hay en la superficie de este cilindro, para calcular una fuerza, lo hago de esta manera, para calcular una fuerza, y esa fuerza, utilizando la ley de Hooke, determinar cuál es la compresión del cilindro. Entonces, es una simplificación que nosotros decimos utilizar. Si nosotros quisiéramos saber exactamente cómo se va a deformar, cuál va a ser la compresión local de este cilindro, pues lo que tenemos que hacer es una simulación solamente para ese elemento. Ahora imagínense, este elemento pues no va a sentir lo mismo que otros elementos que están por acá. Todos los cilindros están en diferentes posiciones y van a sentir diferentes presiones. Entonces, tendríamos que hacer una simulación detallada de lo que está pasando en cada uno de los cilindros y luego sumarlo. Entonces, eso es una locura. Lo que hicimos fue decidir que el cilindro, en función de la fuerza total que se está aplicando en su superficie, se iba a comprimir se va a comprimir a una cierta distancia, que va a ser esta delta, ¿vale? Y entonces eso nos va a permitir poder calcular justamente en la zona de contacto, que es en la superficie de los cilindros, pues cuál es el campo de esfuerzos, cuáles son las deformaciones. Entonces, en particular, esta metodología funciona bastante bien para pequeñas indentaciones, porque estamos considerando todavía que la lente y la superficie paternada no está en contacto en esta zona en donde tenemos el claro entre dos cilindros. Aquí les estoy mostrando justamente lo que se resolvió, es este triangulito que les mencionaba hace unos instantes por acá, ¿sale? Pero solamente tenemos dos cilindros, entonces una densidad muy baja de cilindros en la superficie, ¿vale? Y lo que, no sé si se alcanza a ver bien, tenemos una distribución de presión en la superficie, entonces tenemos presiones muy bajas en el centro y presiones más altas en la orilla. Es lo que justamente la teoría de Snedon nos dice, la presión tiene que aumentar cerca de los bordes, ¿vale? Entonces ahí está, en este caso, este cilindro tiene una distribución de esfuerzos que es asimétrica, es el cilindro central, pero si nosotros nos analizamos lo que está pasando en la superficie del cilindro que está por acá, ya no es asimétrico el asunto, ¿vale? Es simétrico arriba y abajo, eso sí, ¿sale? Por eso es que no tenemos que resolver todo y por eso es que justamente esta manera de resolver tanto deformaciones como esfuerzos en el cilindro, pues es bastante importante para simplificar y para reducir el número de nodos de cálculo, ¿vale? Entonces, escribimos todas las ecuaciones y hacemos la solución justamente de este problema. Y por acá lo que vemos justamente es todos estos puntos, todos los cuadritos que tenemos por aquí, lo que estamos haciendo es representarlos juntamente en términos de esfuerzos y de la posición radial. Entonces lo que vemos justamente es esto, ¿vale? Como los esfuerzos en el centro son bajos y luego suben, ¿vale? Conforme uno se acerca a la orilla del cilindro y vemos claramente cómo no es axisimétrica la distribución de esfuerzos en este cilindro que no está en el centro, ¿vale? Entonces vemos pues una distribución de esfuerzos completamente diferente, ¿vale? Aquí sabemos que es axisimétrico porque están solamente en una línea, ¿vale? Pero acá no, ¿vale? Y bueno, otra cosa que les estoy mostrando también aquí es una comparación justamente con la teoría de Hertz. Entonces, la teoría de Hertz es esta línea oscura que está por aquí. Si nosotros agarramos la carga que nosotros estamos aplicando, la indentación que nosotros estamos proponiendo en este caso, ¿vale?
Hertz nos dice que los esfuerzos en la zona de contacto con la superficie plana pues tendrían que ser mucho más bajos, y el hecho de que tengamos protuberancias que estén en contacto primero con la lente esférica antes de entrar en contacto con la parte inferior, pues eso va a incrementar enormemente los esfuerzos, y lo vemos claramente aquí, ¿sale? Lo que ven en rojo es justamente la solución de Hertz modificada. ¿Qué es lo que hicimos? Pues modificamos el área de contacto de Hertz en función de justamente el área de contacto que tenemos aquí. Si se dan cuenta, aquí hay un pedacito de este cilindro que no alcanza a estar en contacto con la lente, ¿vale? Entonces, ese es el radio de contacto. Entonces, metiendo el radio de contacto en la fórmula de Hertz y el esfuerzo central que nos aparece en las simulaciones, pues es esta curva que tenemos aquí. ¿Por qué hacemos esta modificación de Hertz? Porque, pues justamente mucha gente, antes de hacer este tipo de cálculos, lo que hacen es decir, bueno, pues tengo una densidad de cilindros en mi superficie paternada, voy a considerar que tengo una distribución de esfuerzos de Hertz, y se acabó, ¿vale? Y eso es válido cuando uno tiene muchos pilares. Entonces, ese es el caso siguiente que les voy a presentar, con una densidad de pilares de 0.82. Entonces, estamos llegando casi al límite de pilares que pueden caber en nuestra superficie paternada, y justamente aquí lo que vemos es en XY la intensidad en colores de los esfuerzos. Nuevamente vemos que aquí es simétrico, pero conforme nos alejamos, pues de hecho desde el primer pilar que está en contacto aparte del central, pues vemos que ya no es simétrico el asunto, ya no es axisimétrico, ¿vale? Y vemos justamente aquí sí se ve un poquito con más detalle, que el radio de contacto no abarca completamente todos los cilindros, ¿vale? Nuevamente la misma representación, los esfuerzos en función de la posición radial, y vemos claramente pues, que solamente el cilindro central tiene una configuración de esfuerzos axisimétrico, todos los demás tienen una distribución completamente diferente. Y nuevamente les muestro aquí Hertz, que es la línea negra, ¿vale? Si se alcanza a ver, la que está un poquito punteada, que está por acá. Entonces Hertz nos sobreestima el radio de contacto y nos sobreestima los esfuerzos para estas condiciones de indentación. Y Hertz modificado, que es la curva roja, es esta que está aquí, ¿vale? Entonces, esa se ajusta un poquito mejor a la parte central de los pilares. Y por ahí, discúlpenme, se me olvidó mencionarles, está también esta que se conoce como soft flat punch. Es un indentador suave, y la solución justamente del indentador suave es esta que está aquí. Es una modificación justamente del indentador rígido de Snedon, ¿vale? Entonces, una combinación justamente de la solución de Snedon, y le incluimos el hecho de que el indentador se puede comprimir como un resorte hookeano, ¿vale? Entonces, este es justamente este comportamiento, ¿vale? Entonces, no es ni uno ni otro, ¿vale? No es ni uno ni otro, es una combinación de ambos, pero entre mayor es la densidad, pues más se va a parecer al perfil de esfuerzos de Hertz. Entre menor es la densidad, aquí de hecho no se alcanza a menos de que le pongamos mucha atención. Aquí vemos, esta es la línea punteada, no son los datos de las simulaciones. Entonces aquí tenemos casi una superposición perfecta entre el indentador suave y lo que está pasando con el cilindro del centro, ¿vale? Entonces, pues hicimos un montón de simulaciones de diferentes configuraciones, cambiando justamente la fracción de superficie ocupada por los pilares. Vimos justamente cómo hay un cambio de tendencia entre lo que está pasando con un indentador suave y la teoría de Hertz, y vemos justamente cómo conforme aumentamos la fracción de superficie, pues cómo hacemos una transición entre un comportamiento y otro. Las líneas, los puntos son las simulaciones, las líneas simplemente es un ajuste, ¿sale? No voy a entrar en detalles de cómo se hizo ese ajuste, es una fórmula bastante sencilla, podemos platicar de eso después, pero bueno, aquí vemos el esfuerzo central en función de la densidad de cilindros, y aquí lo que vemos es el área de contacto en función de el área de contacto real, ¿sale? La cantidad realmente de superficie que está en contacto, o sea, el número de cilindros que totalmente o parcialmente está en contacto con la esfera, en función del radio aparente de contacto, que es justamente este círculo que les muestro por aquí, ¿vale? Este radio. Entonces, caracterizamos completamente este sistema, y entonces observamos la transición entre el contacto hertziano y lo que es el indentador suave. Generamos un espacio de fase justamente en términos de la fracción de superficie y la indentación, normalizada con el alto de los pilares, en donde tenemos pues un comportamiento de un solo pilar suave, el comportamiento de Hertz por acá y una transición. Entonces, pues, ¿para qué hicimos todo eso? Para justamente poder empezar a jugar con el faquir esférico. ¿Por qué? Porque justamente encontramos
ciertos fenómenos que aparecían en experimentos que pues queríamos entender un poquito mejor. En particular, la transición del régimen de contacto. Entonces, hasta el momento lo que les he presentado es justamente un régimen de contacto suspendido. ¿Qué quiere decir? Estamos por debajo de una indentación crítica. Ahorita les voy a platicar de cuál es esa indentación crítica, pero lo que vemos justamente aquí son los pilares desde la vista superior y en negro vemos los pilares que están en contacto justamente con la lente. ¿Cómo se ve la vista lateral? Pues vemos que la lente se deforma y únicamente va a estar suspendida sobre la parte superior de los pilares. Por eso se le llama contacto suspendido. Pero si nosotros aumentamos la indentación, la fuerza con la que estamos comprimiendo los materiales, vamos a pasar a otro régimen de contacto, que es el régimen de contacto mixto. Y este régimen de contacto mixto tiene varias peculiaridades. Primero, bueno, vamos a seguir viendo pilares que en su parte superior están en contacto con la esfera, que es lo que vemos aquí en oscuro, pero además de eso, en la parte central vamos a ver que la esfera ya entró en contacto con una parte de la superficie paternada en la parte inferior. ¿Vale? Entonces aquí es cuando, justamente cuando vimos este tipo de comportamientos, pues fue cuando pensamos en el fakir y que no le iba a gustar mucho al fakir estar en esta situación, ¿vale? Porque el pilar pues se le estaba encajando, ¿vale? Entonces, esos son los dos regímenes de contacto que nosotros podemos observar en este tipo de problemas, ¿vale? Y justamente existe una indentación crítica que lleva justamente, que está relacionada con una fuerza crítica, un área de contacto crítico y justamente una posición de contacto que no es la parte superior de los pilares, sino que es la base justamente de la superficie, ¿vale? Que va a empezar en contacto. Y no necesariamente va a estar en contacto con la lente, y no necesariamente es el centro, ¿vale? de nuestro material, ¿vale? Entonces, esa indentación crítica es lo que nos interesaba caracterizar. Aquí están justamente resultados experimentales para esta lente esférica con estas características, una superficie estructurada con estas características también. Probamos dos diferentes materiales, un material suave y un material rígido. Simplemente se modificó el PDMS, se le agregaron. Yo no conozco exactamente los detalles de mis colegas, yo no hice los experimentos, son mis colegas de la Universidad de París que hicieron los experimentos. Ellos tienen un experimento tipo GKR, ¿sale? Que es el problema clásico de adhesión de una esfera con un plano. Lo que hicieron fue modificarlo justamente para poder hacer esto y fabricaron tanto la esfera como la superficie con PDMS y le agregaron ahí partículas, bueno, moléculas de algo para hacerlo un poquito más rígido, seguramente de algún otro polímero que por ahí tengan, ¿vale? Lo que sí es que midieron justamente el módulo de Young y entonces pues en órdenes de magnitud completamente diferentes. Lo que les muestro aquí en estas gráficas son la fuerza crítica, el área de contacto crítica y la indentación crítica en función de la fracción de superficie. Y lo que ven con puntitos, ya sean con cruces o con círculos, son los resultados de los experimentos. Lo que ven con las líneas, si es una línea continua oscura, es resultado de simulaciones, y si es una línea punteada, es resultado de simulaciones también para el caso de los rígidos y suaves. ¿Vale? Ahí está todo superpuesto, es normal porque estamos normalizando justamente, ahorita les explico qué es este parámetro, gamma int, ¿vale? Pero H y D ya saben qué es, H es la altura de los cilindros y D es el diámetro de los mismos. Delta X es justamente la posición relativa que tiene la posición más baja de la esfera antes de deformarse y el centro del pilar, la posición central del pilar central de nuestra superficie estructural, ¿vale? Entonces es una traslación respecto a los orígenes de ambos materiales. Entonces, pues claramente lo que vemos es una tendencia a subir, entre más mayor es la fracción de superficie, vamos a incrementar la fuerza crítica, el área crítica y la indentación crítica. ¿Por qué? Bueno, pues imagínense ustedes tienen los pilares y los están acercando más. La fuerza que tienen que aplicar ustedes para que la lente toque la parte inferior de la superficie, para lograr esto, pues si hay una densidad de pilares mayor, pues les va a costar más trabajo. Tienen que aplicar una fuerza mayor, ¿vale? Que cuando están más separados, pues es muy fácil. Imagínense que tienen solamente dos pilares, están bajando su lente, la lente toca los dos pilares y casi, pues sin deformar a los pilares, van a tocar prácticamente el fondo de la superficie. Entonces, entre mayor sea la densidad, mayor va a ser la fuerza, el área de contacto es mayor también y la indentación también tiene que ser mayor conforme aumentamos la densidad de superficie de los pilares en la superficie estructurada, ¿vale?
Hay otras por ahí, otras líneas que les estoy mostrando, ¿vale? Bueno, primero, hay un montón de líneas de simulación por aquí, y si se dan cuenta, en esta parte no se alcanzan a distinguir, pero al principio sí. Las diferentes simulaciones se realizaron justamente cambiando este parámetro delta X, que es centrando la esfera en diferentes posiciones respecto al pilar central, y nos dimos cuenta, bueno, pues es normal. Al principio hay una zona que es un poco determinista, que depende de cómo estamos colocando nuestra configuración para que empiecen a subir tanto la fuerza como el área y la indentación. La indentación casi no se nota, ahí están pegadas todas las simulaciones, no hay mucha diferencia, pero para la fuerza y para el área sí hay una discrepancia entre las condiciones iniciales, ¿vale? Pero conforme aumenta la densidad de superficie, pues estas curvas realmente se confunden y tenemos el mismo comportamiento. Pero no le estoy mencionando esta línea que está horizontal aquí y esta línea recta, justamente, está por acá. Son resultados de una metodología teórica justamente para poder entender cuál es el comportamiento, no solamente tener experimentos y simulaciones, sino tratar de entender con ecuaciones por qué se va a comportar de una manera o de otra, ¿sale? Y ahorita rápidamente en unas diapositivas que tengo después les voy a mencionar eso. Es lo mismo por acá, está justamente teoría por aquí, teoría por acá. Como se lo pueden imaginar, es asintótico, entonces para muy bajas fracciones de superficie son estas que están por acá, y para altas fracciones de superficie son estas que están por acá. Y desgraciadamente no pega muy bien para la indentación. Sin embargo, para la fuerza y para el área de contacto sí pegan bastante bien la teoría que nosotros desarrollamos. ¿En qué está basado? Justamente en la solución de Snell. Entonces, si yo considero que voy a provocar una deformación por cada pilar en la lente esférica del tipo que les mostré hace unos instantes, hace unas diapositivas, entonces por ahí reconocerán que hay una función seno inverso. Entonces, esta es justamente el desplazamiento total que voy a tener tanto en la lente como en la superficie estructurada, debido justamente a un indentador cilíndrico. Entonces, si yo considero que cada uno de los pilares se va a comportar de esta manera y que va a provocar un cierto desplazamiento, dada una fuerza total que se está aplicando con ese pilar, ¿vale? Si además de eso considero que los pilares se van a comportar como resortes hookeanos, entonces justamente aquí está el parámetro que está mencionado aquí que utilizamos para normalizar esta fuerza, ¿vale? Es un parámetro completamente proveniente de los parámetros elásticos, tanto de la lente como del substrato, de la superficie paternada, como de los pilares, ¿vale? Por ahí aparece en la solución interna de, ¿qué quiere decir? Esta es la deformación, perdón, este es el desplazamiento que vamos a tener debido a un pilar en la zona de contacto con el pilar, y este es justamente el desplazamiento que vamos a tener fuera de la zona de contacto. Entonces, por eso aparecen estos dos parámetros elásticos, ¿vale? Y vamos a considerar, dado que ya lo vimos justamente por eso hicimos todas esas simulaciones anteriores, para saber qué tanto se parecía a un comportamiento tipo Hertz, pues entonces lo que vamos a hacer es utilizar una distribución de esfuerzos en el centro de cada uno de los pilares, el enésimo pilar. Entonces esta es la posición radial del enésimo pilar, va a tener un cierto esfuerzo dado justamente por una distribución de Hertz, ¿vale? Entonces, tenemos todos los ingredientes para empezar a jugar con ellos, ¿sale? ¿Qué más en la teoría? Pues sí, nos quitamos esta parte determinista y dijimos vamos a centrar la lente sobre justamente el pilar central de nuestra superficie paternada. Vamos a considerar que el enésimo pilar tiene una posición en su centro que es mayor al diámetro sobre 2. Obviamente esto no se cumple para el pilar central, pero para todos los demás pilares sí se cumple. Eso nos permite simplificar justamente seno inverso en simplemente esta relación entre el diámetro y la posición del pilar. Por ahí aparece un parámetro, simplemente para simplificar la notación lo utilizamos. Aparecen por ahí en nuestro análisis, es exactamente el mismo análisis de Hertz, ¿vale? Aparecen funciones auxiliares que se pueden calcular en función justamente del área de contacto y la distancia entre pilares. Entonces, esto no es otra cosa más que contar. Aunque se vean feas estas fórmulas, lo que hicimos fue agarro mi lente esférica, lo coloco sobre mi tapete de baño y veo cuántos pilares para una cierta indentación, sin saber cuál es la deformación, cuántos pilares van a estar en contacto, y a partir de eso, a partir de cuántos pilares van a estar en contacto, yo puedo calcular el radio de contacto sin saber la deformación, y puedo calcular estas funciones auxiliares, esta G0, esta G y esta G1. Por aquí está la forma en la que
en la que están justamente estas funciones. Por aquí tienen G0 en azul, G y G1, en función justamente del área de contacto. Entonces yo aumento la indentación, calculo el área de contacto y veo cuánto valen estas funciones. Y son puntos, lo que pasa es que son puntos que están muy pegaditos, ¿sale? Lo alcanzan a ver por acá. Esos puntos son de los cálculos, justamente, uno por uno a diferentes indentaciones, el cálculo de las funciones. Y después hay un fit, que son las funciones, que son las líneas continuas que están por aquí, justamente para ver qué nos dice la teoría con este fit, ¿sale? Realmente los ajustes funcionan bastante bien para G0 y para G, ¿vale? Realmente no se nota la diferencia entre lo que está pasando contando y lo que está pasando con ese ajuste. En la G1 sí hay un poquito de diferencia en la primera parte, ¿sale? Para áreas de contacto pequeñas, ¿no? Entonces, todo se mete a la licuadora, se mezcla y resulta, pues, utilizan matemática, ¿vale? O alguna otra herramienta de cálculo analítico, ¿vale? Y ustedes encuentran justamente una fórmula para la indentación, para la fuerza y para la separación que hay entre las dos superficies. ¿En términos de qué? De los parámetros elásticos, del esfuerzo en el centro, de las funciones de apoyo, ¿sale? Estas funciones G, G0, G1 y G, ¿sale? Y chachán, ¿no? Se ven muy feas estas ecuaciones, muy largas, pero es realmente muy sencillo de programar esto una vez que ya tienen todos los ingredientes, ¿sale? Y para poder determinar en qué momento vamos a tener la transición de contacto suspendido a contacto mixto, pues lo único que hay que hacer es calcular la posición radial en la que la separación se vuelve cero, ¿vale? Y otra característica justamente de estos puntos de contacto es que es un mínimo también de la superficie, ¿vale? Bueno, es un mínimo de la separación entre los dos. Entonces, calculamos tanto la separación igual a cero como su derivada igual a cero, y eso nos permite resolver estas ecuaciones porque no conocemos el área de contacto a priori. Lo que hicimos con las funciones auxiliares fue variar el área de contacto y calcular la función auxiliar y ya, ¿vale? Pero eso no quiere decir que es el área de contacto que realmente está pasando en el problema, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es justamente estas ecuaciones, esta ecuación, hacerla igual a cero, derivarla, utilizar estas otras ecuaciones, y eso nos resulta justamente en estas dos ecuaciones. Que no es otra cosa más que un polinomio cúbico, aquí, para determinar RC, ¿vale? Es un polinomio cúbico en términos de todo lo demás. Otra vez me van a decir, bueno, es que no conozco el área de contacto. Sí, si no conozco el área de contacto, no puedo conocer el punto de contacto mixto. Entonces yo necesito conocer de alguna manera el área de contacto, ¿vale? Pero eso me permite determinar el radio de contacto, simplemente resolviendo este polinomio cúbico, y la fuerza de contacto, pues en función también del radio de contacto mixto y el área de contacto. Entonces son dos cosas diferentes, el radio de contacto y el área de contacto. El área de contacto es esta que está acá, y el radio de contacto es el primer punto que va a pasar justamente dentro de esta zona, que va a estar en contacto la lente con la superficie en el fondo, ¿vale? Entonces no son la misma cosa. Pero se puede resolver para los casos asintóticos, para radios de contacto pequeños. Entonces, si el área de contacto es menor a la separación entre dos pilares, pues el área de contacto simplemente es un pilar, es el diámetro entre dos del primer pilar. Las funciones auxiliares se reducen un montón y entonces podemos resolvemos nuestro sistema, encontramos el radio de contacto, con el radio de contacto encontramos la fuerza de contacto, el área, el radio del área de contacto y la indentación, ¿vale? En términos justamente de estos parámetros que aparecen por ahí está, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si tenemos solamente un pilar, ¿vale? Pues vemos fácilmente qué es lo que pasa. Si el pilar es muy rígido, el sustrato es muy rígido, ¿vale? Y tenemos la lente que originalmente está en esta posición y la comprimimos contra nuestra superficie, pues lo que va a suceder es que la lente es la que se va a deformar completamente y va a haber un punto de contacto. Este es el punto de contacto justamente, ¿vale? Entonces, en este caso, este punto de contacto es RC y también es el área de contacto, ¿vale? No hay más, no hay diferencia entre las dos, ¿vale? Para un solo pilar. Esto es un caso en el que tenemos un pilar, una superficie muy rígida. Aquí tenemos los mismos módulos de Young, ¿vale? Para la lente y para la superficie, y vemos cómo se deforma la superficie y cómo se deforma la lente, y el radio de contacto disminuye ligeramente. Por ahí ustedes lo pueden ver acá, el radio de contacto es 1.05, normalizado con esta LC, que está dado justamente en términos de los parámetros geométricos y elásticos de nuestro sistema, ¿vale? Vemos cómo disminuye ligeramente, pero prácticamente podemos decir que se mantiene constante cuando tenemos un solo pilar, independientemente de las propiedades elásticas del mismo, ¿sale? Bueno, comparadas de la esfera con la superficie, ¿no? Para el caso de radio de contacto grande, pues necesitamos justamente una relación constitutiva para determinar cuál es el radio de contacto, ¿sale?
en términos de los otros parámetros, y en particular, justamente por las simulaciones que nosotros realizamos, nos damos cuenta que tiene que depender de la fracción de superficie, el radio, y en este caso, lo que estoy poniendo aquí como H es justamente una hipótesis que se hace, es decir, que la indentación que vamos a tener nuestra esfera en nuestra superficie es del orden de la altura de los pilares, por lo menos para que podamos tener contacto entre la lente y la parte baja de la superficie. Entonces, esta fórmula funciona bastante bien. Si tenemos que la separación entre pilares es grande comparado con este término, pues recuperamos el caso anterior, ¿vale? Si tenemos que la fracción de superficie es grande, entonces eso le gana a este término, y tenemos justamente el área de contacto que se parece justamente a la fórmula de Hertz, ¿vale? Entonces se parece a la fórmula de Hertz. Las funciones de soporte pues se reducen a esto, estos son los ajustes que les había mencionado, ¿vale? Con estos parámetros se mete otra vez toda la licuadora, se obtienen las fórmulas para determinar la fuerza de contacto, área de contacto y el radio de contacto y la indentación. En particular, lo que es interesante es este tipo de relaciones. Ya habían sido observadas de manera experimental por gente que ha hecho este tipo de experimentos. Esta relación como el radio de contacto, como la raíz cuadrada de la fracción de superficie del cuadrado, ¿sale? Y la fuerza de contacto también, que depende, no se había observado en términos de la fracción de superficie al cuadrado, sino la fracción de superficie al cubo. En particular hay un artículo de Bernoulli, si no me equivoco, de 2007, una cosa así, en donde reporta justamente experimentalmente una fuerza crítica para la transición que escala como phi al cubo. Nosotros no tenemos phi al cubo, tenemos phi al cuadrado, pero tenemos otro término que estamos despreciando. Entonces, seguramente su ley de potencias pues no es otra cosa más que una combinación de lo que estamos obteniendo nosotros aquí analíticamente, ¿vale? Entonces, para yo no ser más cansado y no hablar de más de ecuaciones, todo esto, si les interesa, yo les puedo pasar toda la información detallado de cómo se realizó todo el modelo, tanto numérico como teórico. Este es el resultado final, es otra vez un diagrama de fase en el que vemos el área de contacto y aquí la fuerza para los dos comportamientos, los dos regímenes. Si tenemos fuerzas pequeñas y áreas de contacto grandes, pues normalmente nos encontramos en la zona de contacto solamente en la parte superior, suspendido, y cuando tenemos fuerzas altas y áreas de contacto pequeñas, entonces tenemos contacto mixto. Justamente con las ecuaciones que tenemos por acá, se jugó un poquito para determinar esta relación. Estos son los experimentos, nuevamente, los que les mostré hace unos instantes, y la tendencia que estoy mostrándoles aquí, justamente con en esta escala logarítmica, pues tenemos una pendiente de 1/2, y justamente pega muy bien cuando estamos incrementando justamente la fuerza y el área de contacto, ¿vale? Por acá tenemos la zona determinista, en donde pues no hay de otra, hay que analizar justamente en dónde está centrada la esfera, si está centrada en un pilar o no, ¿vale? Ahí no hay una manera de saber cuál va a ser el radio de contacto a priori hasta hacer el experimento, ¿vale? Entonces, esta fue la conclusión, y esto fue a lo que llegamos con este trabajo. Por aquí les menciono, esto se publicó en 2 artículos. El primero muestra justamente la técnica, el desarrollo del método de elemento de frontera para poder analizar este tipo de problemas de contacto discreto, y el segundo fue justamente la transición de contacto suspendido a contacto mixto, ¿vale? Entonces yo se los puedo compartir, incluyendo el material suplementario, para que ustedes le echen un ojo, ¿vale? Entonces, les agradezco mucho su atención, espero que les haya llamado un poco de atención esta área poco socorrida de los medios continuos, que es la mecánica del contacto. Gracias. De verdad, yo sé que hay un montón de ecuaciones y que a lo mejor dicen, este cuate viene a mostrarnos estas cosas. Si ustedes se meten si empiezan a ver el desarrollo justamente de mecánica de contacto, se van a dar cuenta que es extremadamente bonito. Y graficar este tipo de soluciones, aunque sean soluciones de cajón de los libros, el entender qué es lo que está pasando en este tipo de sistemas la verdad es que es muy interesante. Entonces los invito a que agarren esta bibliografía y que se pongan a leer lo que hay de mecánica de contacto. Gracias.